Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Excelente. Eh, Esperemos que durante el curso de este rato pues vaya integrándose algunos más. Algunos ya me han avisado que estarán ausentes. Eh, ya los que veo aquí con sus nombres ya los he puesto presentes. Y a los que se han excusado ya también están ausentes, pero con el aviso. Veo a don Rafael también por ahí, están todos, ¿no? Muy bien, Profesor, bienvenidos. ¿Sí? perdón que lo interrumpa, para su conocimiento, el decanato mandó un correo que las clases empezaban a las 20:30 horas. A lo mejor esa es la razón por la cual no hay más alumnos. Ah, Un esa correo, parte es a las sí, 20:30. sí, Bueno, a las 20, entonces esperamos, ¿va? sí, Vamos a nos mandaron esperar. un correo a todos. Ah, ya, no lo he visto, no me he fijado. Bueno, pues muy bien, entonces vamos a esperar, ¿ok? Vale. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que ha dado tiempo para que puedan integrarse y eso está muy bien. Bienvenidos. Y vamos a continuar con lo que ya habíamos comenzado la clase pasada, ¿no es cierto? De introducirnos en el participio. Nos toca ahora trabajar la segunda parte del participio, el participio pasivo. Vamos a explicarlo, vamos a explicar el concepto y luego vamos a explicar su uso. ¿De acuerdo? Como ahí está indicado en la gramática. En la lección 23 se presenta el participio pasivo. Ahora bien, no olvidar, como ya les puse en el sílabus, ¿verdad? Ir integrando el vocabulario a su portafolios y a su trabajo de conocimiento de vocabulario para poder precisamente ir introduciendo un mayor vocabulario de verbos, ¿ya? Y de esa forma también poder identificar las raíces triliterales de los verbos fuertes, es decir, aquellos que mantienen sus tres consonantes en toda la conjugación, lo que hace más fácil cuando yo tengo y conozco el verbo, ¿verdad? Por lo tanto, eso es importante irlo trabajando. Veamos ahora el concepto. Ya recordemos simplemente, muy rápidamente, que los participios, y por eso comenzamos nuestra clase del segundo semestre acerca de los verbos con ellos, son un adjetivo verbal y por lo tanto se manejan como adjetivos, ¿ya? Pero que tienen una matiz verbal. Por lo tanto, ya vimos en la clase pasada que recordábamos el uso atributivo, ¿verdad? Y el uso predicativo de los adjetivos, que vale idénticamente para el uso de los participios, sea el participio activo, que lo explicamos en la clase pasada, sea el participio pasivo, como lo vamos a explicar ahora. De manera que quedaba en sus manos el repasar más acuciosamente, recordando, ¿verdad? Y potenciando mutuamente, ¿no es cierto? Porque como se trata prácticamente de lo mismo, se potencian las reglas y uno está siempre hablando de lo mismo y por lo tanto afianzando el aprendizaje con la revisión de sustantivos y adjetivos revisados el primer semestre. El participio pasivo, entonces, funciona, o mejor dicho, se entiende como un participio que describe, dice aquí la gramática, a una persona o a una cosa como objeto de alguna acción. Por ejemplo, en la frase española, el pueblo oprimido clamó a Dios. El término oprimido, aquí en español, está funcionando como un adjetivo, ¿cierto? Como un adjetivo calificativo, está cualificando al pueblo, ¿no es cierto?
pero viene del verbo oprimir, es un participio, por lo tanto, es un adjetivo verbal. ¿Se entiende? Entonces, uno cuando dice el pueblo oprimido clamó a Dios, uno puede entender allí, efectivamente, el participio. En este caso, tiene como objeto, ¿no es cierto?, a una persona, a una cosa sobre la que cae esa cualificación verbal, esa acción verbal, ¿no es cierto? Y otro ejemplo es la palabra hablada por Isaías o dicha por Isaías. Lo mismo, estamos hablando de un adjetivo verbal que está cualificando al término sustantivo palabra. Acá tenemos otra frase, bendito el que viene en el nombre de Dios o en el nombre de Jehová, en el nombre de Yahvé, y por lo tanto tenemos ahí un participio, ¿cierto? Bien, entonces el participio pasivo no expresa la acción continuada, la acción continua que decíamos que expresa precisamente el participio activo, sino que manifiesta un estado realizado por alguna acción. La acción de oprimir provoca el estado de un pueblo oprimido. La palabra dicha, ¿no es cierto?, es una palabra que se encuentra ya en un estado de haber sido dicha. ¿Eh? Y por eso lo decimos en pasiva, haber sido dicha. Lo mismo, bendito es alguien que ha sido bendecido. ¿Mm? Está en un estado ya de bendición. Bueno, entonces el participio pasivo, a diferencia del activo, expresa un estado como resultado de una acción. ¿Se comprende? Por eso se usa el participio en sentido pasivo. Profesor, perdone que lo ¿Sí? interrumpa. Si tuviéramos que hacer, por ejemplo, en la primera frase, donde dice la palabra hablada por Isaías, si tuviéramos que hacer una diferencia con el participio activo, ¿cómo iría esa frase ahí? Para tener Nosotros una... tendríamos que decirlo la palabra que está hablando Ah, Isaías. perfecto. Está activo, algo en el acto mismo. Gerundio Entiendo. presente, Presente, gerundio perfecto. presente, ¿no? En el caso castellano estoy diciendo, ¿no es cierto? En el caso hebreo tendría que ser el participio activo. ¿Ah? Entonces, acá no, acá está dicha, está hablada ya. Entonces, uno cuando lo traduce a verbo, lo traduce con pasiva, es decir, lo traduce con el verbo ser. La palabra que ha sido dicha, la palabra que ha sido hablada, ¿no es cierto? Entonces ya está metiendo el pasivo, efectivamente, porque no hay otra manera de entender esta expresión. ¿Ah? No es la palabra que está hablando Isaías, sino que ya la dijo. Ese es el sentido, y por lo tanto ya pasó la acción y creó un estado, ¿no es cierto? Algo así como la expresión de Pilato, ¿cierto? Lo escrito, escrito está. Es decir, lo está diciendo precisamente en sentido de pasivo. Lo que ha sido escrito, ha quedado escrito, punto. Es un estado, ¿no? Muy buena pregunta. Creo que eso ayuda mucho también a clarificar. ¿Sí? ¿El resto también? Bien. El concepto, ¿no es cierto? La idea de esto. Y esto toma como en todos los casos, la morfología, toma una forma de ser escrito en hebreo. Ustedes saben que la morfología en las distintas lenguas, eh, en ocasiones existe la virtud de que ciertas lenguas le dan una forma específica a una determinada idea de expresión. Pero en otros casos no la tienen y entonces tienen que hacer paráfrasis. Tienen que crear un montón de palabras para poder decir esa idea que en una otra lengua pues se dice en una sola palabra, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que es importante. En este caso, el participio pasivo tiene una forma, una morfología en hebreo. Y tiene una característica. Decíamos que la característica del activo, del participio activo,
era un Holem en la primera consonante, entendiéndose y no olvídense que la primera consonante es de derecha a izquierda, ¿no es cierto? El hebreo se escribe al revés que nosotros. Por lo tanto, la primera es siempre la que comienza por la derecha. Entonces, un Holem sobre el Shim sería en este caso, en el caso del activo. Pero en el caso del pasivo, la característica es el surek después de la segunda, la del medio, ¿no es cierto? De la segunda consonante. Porque lo que importa en los idiomas semíticos, hebreo, sumerio, árabe, lo que sea, siempre son las consonantes. ¿Ya? Entonces, las consonantes para el activo, para el participio activo, es el Holem en la primera consonante. En el pasivo es el Surek en la segunda consonante. Como el Surek es una consonante plena, se pone al lado, ¿no es cierto? Pero en ocasiones se usa de manera defectiva. Y acá abajo lo tienen. ¿Lo ven? Esta escalerita, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta vocal? Un kibut. Exacto. Lo que tienen aquí abajo dicho. Kibbutz. ¿Ya? Entonces, y ahí se ve inmediatamente que está debajo de la propia, de la segunda consonante. Pero para que ustedes entiendan que esta consonante Surek pertenece, ¿no es cierto?, al Mem. Y bueno, como el Resh no tiene consonante, forman todo ello una sola sílaba, ¿no es cierto? Una sílaba cerrada con el Resh. Entonces, suena al oído, por eso yo les digo siempre que ustedes pronuncien, pronuncien la palabra hebrea, ¿no es cierto? Cuando ustedes escuchan shomer, es totalmente distinto a escuchar shamur. ¿Se entiende? El hebreo escucha el sho, el holem, en la primera radical y se pone modo participio activo. En cambio, escucha el surek shamur y inmediatamente el código es pasivo para el hebreo. Eso es por la habitualidad, ¿no es cierto? La familiaridad con la lengua. Por eso nosotros tenemos que hacer funcionar todos nuestros sentidos cuando aprendemos el hebreo o cualquier lengua, pero sobre todo el hebreo que es muy ingrato porque no lo practicamos en nuestro ámbito, ¿verdad? Es leerlo, escribirlo y verlo. Usar los sentidos, todos los sentidos que podamos. Lamentablemente no podemos saborearlo en sentido de tomarle el gusto, ¿verdad? Pero efectivamente sí podemos escucharlo, sí podemos verlo y sí podemos escribirlo. ¿M? Y eso es tocarlo, tocar el lápiz, el movimiento, ¿no? El ejercicio psicomotriz. Todo ello para poder aprender esta familiaridad con estas características específicas. Entonces, tomamos nota, ¿no es cierto? La característica del participio activo, ¿sí? Es el Holem después de la primera radical, porque estamos hablando de verbos, son radicales, y en el caso del participio pasivo es el surek o kibutz después de la segunda radical, lo que se llama el surek defectivo. Entonces, para distinguir entre los dos usos del signo vocal surek, ¿no es cierto? Eh, Hay que ver la misma regla que se sigue acá, dice con el kamesh, hatuf, etc.
nosotros no vamos a escribir hebreo, por lo tanto esto no nos interesa tanto. Sí que nos interesa darnos cuenta de que que está esta construcción y esta característica en la palabra. Pero eso se potencia cuando ustedes tienen vocabulario de verbos, porque saben que están ante un verbo y que esta forma tiene que ser pasiva, tiene que ser un participio, ¿de acuerdo? Esa es una ayuda importante cuando uno tiene vocabulario. Lo mismo que en el activo, entonces también hay que notar que cuando aparecen determinadas guturales al final del verbo, al final de la forma eh, del participio, pues efectivamente en el singular se debe incluir un pataj furtivo, ¿ya? Porque el verbo debe ser pronunciado la última letra. Y entonces queda chaluach. Por ejemplo, en el caso del verbo shaliach, queda shaluach. Pero ahí se escucha efectivamente el surek después del lamet, ¿no es cierto? Después de la segunda radical. ¿Ah? Entonces, acá tenemos la vocalización y la construcción del participio pasivo, que como ya igualmente ocurre en el participio activo, tiene cuatro figuras, cuatro formas, dos singulares y dos plurales. Como ya les dije, los participios no se conjugan, ¿ya? No se conjugan, sino que se declinan de alguna manera, es decir, en singular, plural, masculino y femenino, en género y en número, pero no tienen persona. No es primera persona, no hay segunda persona, no hay tercera persona, ni plural ni singular. Es el género y el número. Es masculino singular, masculino plural, femenino plural. Entonces, y esta es la forma de declinarlo en el fondo. Entonces, leámoslo una vez para enterarnos un poco cómo es la vocalización de un verbo fuerte, un verbo que mantiene las tres radicales siempre, y cómo construye entonces su participio pasivo. El verbo llamar es el verbo que se usa acá como ejemplo, como modelo, y por lo tanto queda shamur, ¿no es cierto? Shamur es el masculino singular y significa guardado, ¿cierto? Que ha sido guardado, para entender el pasivo si ustedes quieren hablar así. En el caso del femenino singular, hay que añadirle a shamur, hay que añadirle la terminación femenina. Y la terminación femenina ustedes la saben, porque saben cómo se construye el femenino de los sustantivos y adjetivos y que estudiamos en el semestre pasado. Se le añade el sufijo kamesh debajo de la última radical y el e. Esas dos cosas constituyen el femenino. Es como en español, cuando decimos, eh, vamos a ver, cómo podemos, algo que tenga los dos géneros en español que podríamos usar, ¿cierto? Y le cambiamos gato, por ejemplo, y decimos, para decir el femenino, cambiamos la última radical, la última vocal y le ponemos a, gata, ¿no es cierto? Gato es masculino para nosotros, gata para el femenino. Cambiamos también nosotros el final de la palabra. La declinamos, eso se llama declinar. Entonces acá tenemos lo mismo, pero añadiendo el sufijo femenino. Ahora, como la palabra crece, porque se le añadió una sílaba más al final, entonces por compensación, el kamesh inicial, ¿verdad? Cae y se transforma en sheva. Un sheva vocálico
muy breve, ¿no es cierto? Y queda Shemurá. Y el acento cae al final, Shemurá. Por eso es que no está Shamurá. ¿Se entiende? Por compensación, porque se alargó la palabra. Acá pasa lo mismo, solo que el surex se ha usado de manera efectiva con el kibutz. Y queda Shemurá, se pronuncia igual. En el plural, el masculino plural, añade la terminación plural masculina que aprendimos en el primer semestre, que es im, ¿no es cierto? El jirek pleno más el mem. Ahí lo tienen. Y por lo mismo, creció una sílaba, creció la palabra, y la primera vocal se acortó en un sheva. Y queda shemurim. Lo mismo ocurre con el plural femenino. Es ot. Se le añade el sufijo ot. Entonces, la palabra creció de nuevo, sabemos, y entonces se acortó la primera vocal. Entonces, vemos que salvo el masculino singular, que no tiene ningún tipo de sufijo ni prefijo, todo el resto añade un sufijo, por lo tanto, el kamesh de la primera radical se transforma en todos los demás casos en un sheva. Pero en el activo no. En el participio activo, el holem se mantiene siempre. Esa es la característica del participio activo. Que el holem, aunque crezca la palabra, se mantiene. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta característica? Y en cambio, acá la característica entonces es la segunda radical, es el surek, la vocalización de la segunda radical. Bien, esto para explicar semejanza y diferencia con lo que habíamos aprendido y lo que estamos aprendiendo ahora como nuevo, desde el punto de vista de conocer la forma de la palabra. El significado se mantiene como adjetivo, participio adjetivo. Guardado, el masculino singular. Guardada, en este caso el castellano tiene un femenino para para el participio de guardar, ¿no es cierto? Guardada. El plural guardados indica algo masculino y guardadas que indica algo femenino. En otros casos, el español no tiene diferencia entre masculino y femenino, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que la palabra estudiante se usa siempre igual para el femenino y el masculino? Por eso que nosotros para diferenciar tenemos que meter el artículo, ¿no es cierto? Y decir el estudiante y la estudiante para poder que nos entiendan a quién nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Y en plural decimos los estudiantes o las estudiantes, ¿verdad? Y el plural general masculino, que es en español. Entonces, en español se generan ambigüedades y en hebreo también se generan ambigüedades a veces. Tenerlo eso presente, que el contexto es el que va a solucionar eso. Profe, una consulta. ¿El Hollen se mantiene siempre que sea femenino y siempre que sea masculino? Tiene que ir Hollen. El Hollen se mantiene en los 4 casos en el caso del participio activo. ¿Por qué? Lo que estoy diciendo. Aquí en el pasivo se nota la regla general, que es que cuando una palabra crece por algún lado, por otro lado tiene que haber una compensación, que consiste en que la vocalización se acorta. Las vocales se hacen más breves, ¿verdad? Tenemos vocales largas, plenas y breves. Y en este caso se transforma en cheval, el más breve de todo. Entonces, en ese sentido, en el caso del participio activo no ocurre, se mantiene, es una característica, se mantiene el holem, no obstante que la palabra crezca. ¿Se entiende? Bien, eso es para comprender entonces la forma, como bien dice acá, la morfología del participio pasivo. De tal manera que yo pueda reconocerlo cuando lo escucho y cuando lo leo.
El participio pasivo, ¿cómo se usa? El uso del participio pasivo es similar al del participio activo. Cuando se usa como adjetivo atributivo, va a utilizar las mismas reglas que el adjetivo atributivo que aprendimos en el primer semestre y que repasamos la clase pasada. Cuando funciona como adjetivo predicativo, lo mismo. Va a funcionar como las mismas reglas del adjetivo predicativo que aprendimos en el primer semestre y que recordamos la clase pasada y se usa también para el activo. Solo que acá estamos hablando en pasivo. Entonces, veamos los ejemplos porque esto nos sirve para repasar todo, ¿no es cierto? Lo que es común a ambos participios. La frase principal puede traducirse mejor como una cláusula relativa, con una cláusula relativa. Vamos a ver aquí, ¿qué tenemos como ejemplo? ¿Quién podría leerme esta frase? Eh, sería Adabar, Adabar, ¿correcto? ¿Qué más? mm, Acatú, Acatú, Que suene bien el bet. Acatú, Acatub. Acatú. Acatub, muy bien. Mm, Baturaj, ¿Por qué U? Baturaj. ¿Cuánto? Ay, no, no es no, Batoraj, Eso. Batoraj, me Ba- equivoqué. Batorá. Es un hall en pleno. Muy bien. Entonces, aquí, toda esta frase, si yo lo pusiera en un examen en este mismo instante, ustedes podrían analizarlo, salvo el dato de que es un participio pasivo. Todo lo demás sería analizable perfectamente por ustedes, con lo aprendido en el primer semestre. ¿No es cierto? ¿Cuántos artículos hay en esta frase? Hay tres. ¿Correcto, Cristina? ¿Correcto? Dígamelos, identifíquelos. ¿Cómo me dice que son tres? Tiene que haberlos identificado de alguna forma. ¿O fue de chiripa, así nomás? No, pues están los tres, pues, profe, porque está ahí la forma característica del adjetivo, o sea, del artículo, están las dos primeras palabras con el daguet, y en la última está, no me acuerdo cómo era, pero que está ahí conjugado un artículo con no, se me fue la palabra. Con una preposición. Eso, gracias. La preposición be, ¿no es cierto? Exacto. El e más el patas más el dagesh, usted mencionó solo el dagesh,
dejó implícito, entiendo yo, el e y el patah, ¿no es cierto? El e, el patah, el dagesh, e, el patah, el dagesh, y acá tenemos el bet con el patah, dagesh, ¿no es cierto? Entonces, ahí está debajo el artículo claramente. ¿Y por qué es importante el artículo? ¿Por qué hablo del artículo? Porque eso es para identificar el uso atributivo que decimos aquí arriba del adjetivo. El participio, que en este caso, por lo que acabamos de decir, que es el surek después de la segunda radical, ¿dónde hay un surek después de una segunda radical en esta frase? Hay que quitar el artículo porque el artículo no es una radical, es un prefijo. En la segunda Aña- palabra. en la segunda palabra. ¿Cómo se lee esa palabra sin el artículo? Katú. Katub. Katub. Ahora busquen entonces en el vocabulario la palabra katab. Kamesh patach. Katab. En la sección del kaf. Escribir, escribir, Escribir. Él escribió. Técnicamente es él, persona él, escribió. ¿No es cierto? Porque es el perfecto. Entonces, del verbo katab. Katub es el participio pasivo del verbo katab. Entonces, y es el masculino, porque si no tendría que tener sufijos, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Los sufijos son los mismos que en el activo, por eso insisto. Los sufijos son de femenino, de plural y plural. Acá no tiene ningún sufijo. Por lo tanto, es un masculino singular. ¿No es cierto? ¿Cuál es el participio activo español del verbo escribir? escribiendo puede ser, Escribiendo. El gerundio, ¿no es cierto? El gerundio, participio presente. Y el pasivo, el participio pasivo. escribió, No, escribió, e- eso está conjugado. El, Escrito. Escribí, escrito, escrito, ¿m? Escrito. Y por lo tanto, aquí está diciendo eso. La escrita. Lo que ocurre es que dabar en hebreo es masculino. Por eso que el participio está en masculino. Para nosotros la palabra es femenino. ¿Se entiende? Y por eso decimos escrita. La palabra, la escrita. Adabar, acatú. ¿No es cierto? El palabro, el escrito. ¿Ya? Entonces, los dos tienen artículo. ¿Se acuerdan? Atributivo, ambos tienen que llevar artículo o bien ambos no lo llevan. Pero nunca uno sí y el otro no. Porque si no, si, y en el caso es que el sujeto llevaría artículo y el adjetivo predicativo, el participio, no lo llevara, entonces está predicativo. Uno sí, el otro no. Pero aquí los dos llevan el artículo. La palabra, la escrita, está entonces como adjetivo atributivo. No hay duda. No hay otra alternativa. ¿Se entiende? Por lo tanto,
lo tenemos acá, el uso atributivo del participio pasivo, ¿no es cierto? Del verbo katab, katub, con artículo ambos. Y luego la última frase fácil si la preposición be significa en, ¿no es cierto? ¿Qué significa batorá? ¿Qué significa? En la ley, en la Torá. Entonces, adabar, la palabra, la escrita en la Torá. Eso se dice en castellano, la palabra escrita en la ley. O la palabra que está, si quieren usarlo todavía más claramente como estado, resultado de una acción, ¿no es cierto? De escribir, la palabra está escrita, la que está escrita en la ley. Eso es la forma todavía más exacta castellana. Por eso hay que usar un relativo. La forma de relativo es el qué. El qué es el relativo más común del español. ¿Mm? Que se usa cuando el antecedente, en este caso el antecedente es la palabra, está cerca de lo que está relacionando, ¿no? La que está escrita, la palabra que está escrita. Y nunca se usa aquí la cual está escrita porque la cual se usa cuando el antecedente está muy lejos. Y es para recordar, entonces, sin equívoco, a qué se refiere. Eso para que no se abuse de la cual, el cual, etc. Un participio entonces pasivo puede funcionar como un adjetivo también predicativo. Ya lo estaba preanunciando. Y aquí tiene una frase que lo hace, ¿cierto? ¿Quién puede leer esto? ¿Nadie? ¿Quién se atreve? Vamos, que sí que podéis. Venga. Es ana, Ah, da, anada. No, ¿por qué na? Adama. Ay, es Es eso. ¿Qué letra es esa, Francisca? Hombre. Aleph. Aleph. Juan también lo ha dicho muy bien, pero Francisca es muy valiente, nos está colaborando y está sacando la cara por el curso, ¿no es Estoy pasando cierto? vergüenza. No, no, al contrario, el resto pasa vergüenza porque no se atreve y la dejan sola a usted. ¿Ah? Como le dicen, alguien para una misión peligrosa, todos se echan atrás, usted se quedó ahí, como en la primera, ¿no es cierto? Bien, así que los demás tienen que atreverse a defender aquí al curso. Venga, entonces, efectivamente es el Aleph, que es mudo. Entonces, vuelvo a leerlo, a ver. A, perdón, Sí, A, a, Adama. eso. Adama. Da, dígalo. Adama. No, Adama. dígalo, sí, cuatro veces, cuatro A. A, a, No, Adama. no, 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 no. No me leyó el Dalet. Ah, A, da, ma, exacto, Adama, ¿no es cierto? Como muy bien Adama. lo había dicho, creo que era Juan Santiago que lo había dicho. Ahora, leámosle el resto.
¿Quién ayuda aquí a Juan y a Francisca? Venga. Arurá. Arurá, muy bien. Entonces, Adamá, arurá. Busquen el verbo arar. Maldita, No, pero el verbo arar está traducido, por eso usted dice maldita, pero vamos para que vean que hay que buscar el verbo, porque Maldecir. estamos a Él maldijo, ¿no es cierto? Ya, ok. Entonces, efectivamente, aquí analicemos. ¿Por qué esto tendría que ser un participio pasivo que indica un estado? ¿En qué forma, en qué característica de la forma de la palabra yo sé que es un participio pasivo? Porque está indicando en tiempo presente que la tierra está maldita. No, eso ya ¿No? es el análisis posterior. Es la Ah, forma de ya. la palabra. En la Por el forma de la Holland. palabra, ¿a dónde hay un jolen? Porque aparece el Ah, el surek. Churek. El jolen es una característica del participio activo. Activo, sí. El Churek. ¿El surek dónde? En la segunda radical. En la segunda radical, porque si está en otro lado no sirve. ¿Se entiende? Además, ¿cómo sé yo que esto viene del verbo arar? ¿Qué cosa tengo que quitarle? El sufijo femenino. Kamesh e. ¿Lo ven? Y me queda arur, que es el masculino. Pero arur ya me da las tres radicales, con las cuales yo voy ya sé que tiene que ser arar, porque estoy trabajando con verbo fuerte, entonces voy al vocabulario y puedo dar con el clavo, dar con la palabra. Y entonces ya empiezo a aplicar, ¿no es cierto?, la característica del verbo pasivo y además femenino. ¿Y por qué está femenino? Porque debe concordar en género y número con el sujeto. A, da, ma. Es femenino. Busquen la palabra Adamá en el vocabulario y a ver si le indica el género. Porque el artículo hebreo vale siempre para el masculino y el femenino es el mismo, ¿no es verdad? Por lo tanto, el artículo no me da el género, me lo da el vocabulario. tierra, Significa tierra, pero dice que en hebreo es una fem, una F. El vocabulario debe indicar el género. En este caso, nosotros estamos dateados porque como tiene que concordar con el adjetivo verbal en género, sabemos que tiene que ser femenino, no queda otra, ¿no es cierto? Pero el vocabulario, en caso de que fuera otra palabra, quiero decir, ustedes deberían encontrar en el vocabulario la indicación del género de la palabra, si es masculino o femenino. ¿Se entiende? Para que ustedes se aseguren de que está todo en orden, está todo ok. Entonces, aquí tienen ustedes, ¿qué característica? Tienen un sustantivo, a Adamá, con artículo. El artículo tiene un kamesh. ¿Por qué tiene un kamesh el artículo? Siempre hago esta pregunta, ¿no? El semestre pasado como 30 veces, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene un kamesh? Porque la gutural Aleph no acepta el dagesh del artículo. Y por compensación, el artículo alarga su pataj en kamesh.
¿Se entiende? Entonces la palabra es Adamá, no a Adamá. Yo tengo que quitar el artículo para ir al vocabulario. Y tengo que ir a la palabra con Aleph, que es Adamá. Que significa suelo, ¿no es cierto? Tierra en sentido de suelo. Como el suelo del polvo de una casa sin piso. Entonces es femenino, pero tiene artículo. Pero Arurá tiene artículo. ¿Sí o no? Sí. Sí, dice Juan. ¿Quién dice más? Porque la mayoría es la verdad. Me puse populista hoy día. Vamos a ver. No tiene artículo, como bien insisten de manera ya casi sin poder más, Francisca, ¿no? No, Claudia, insiste muchísimo. Muy, muy bien. Efectivamente, no tiene artículo. Entonces, uno sí, el otro no. ¿Qué dijimos de eso? Es un ¿De esa regla? predicativo. Es predicativo, efectivamente. Por lo tanto, hay que poner el verbo ser, sujeto, verbo ser, predicado. En el caso de la lengua hebrea, ser y estar no se distinguen como en español. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener esas dos alternativas, por lo menos. ¿Ah? Incluso habría que añadir el verbo haber en ciertas ocasiones. ¿Mm? Pero supongamos de momento ser o estar. La tierra que está maldita, ¿cierto? La tierra está maldita. No que, la tierra está maldita. Hay que poner el verbo. Ese es el sentido. La tierra está maldita. Está en un estado de maldición. ¿Mm? Y es predicado, en este caso. ¿Se entendió con este análisis? ¿Verdad? Aplicando todo lo que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Queda, la verdad, que muy poco por añadir, que es la especificidad de lo del participio. Entonces, ya hemos vuelto a recordar entonces el uso atributivo y predicativo, solo que con la característica de pasivo, que indica un estado. Este otro ejemplo, ¿verdad? Aquí lo tienen. Vamos a leerlo. ¿Quién puede leerlo? ¿Quién lo intenta leerlo? Si en el fondo aprovechamos de practicar la lectura, ¿no? Baruch. Haz un poco más aspirada la última. Baruch. Maruj. Muy bien. Después. Atá. Atá. Muy bien. ¿Qué es atá? Seas. No. Es, ¿Qué es atá? Búsquenlo en el vocabulario. Tiene que estar. O busquen la lección de los pronombres personales. Ser, ¿Cómo dice? ser,
No, no es verbo. Los pronombres personales. Seas. Tú, Tú. tú, ¿Cómo se dice yo? Aní, anoji. Tiene dos formas. Aní, anoji. Recuerden siempre el texto de Amós. ¿Ya? Lo naví anoji. No profeta yo. ¿Cierto? Entonces, y en este caso es la persona tú. Ahora, dígame, ¿es un tú masculino o un tú femenino? Porque el griego, el hebreo distingue, a diferencia de nosotros que no distinguimos un tú femenino y un tú masculino, el hebreo sí tiene una forma de escribir un tú femenino distinto del tú masculino. Masculino, profe. Ajá, muy bien. Tiene agregado el G al final, que indica masculino. ¿Y cómo es el femenino? Sin el G. Sin Ata. el E, sin el E. Sí, sin el E. Sería ata. Eh, Atá. Muy bien. Otra cosa que nos puede ayudar es la concordancia. Baruch, si atá fuera femenino, tendría que estar en femenino. ¿De acuerdo? Todos sabemos lo que significa Baruch, significa bendito, está claro. Pero si el tú fuera femenino, tendría que decir bendita. Porque el hebreo sí tiene un femenino para el pasivo femenino, ¿verdad? Para el pasivo. Entonces, para el participio pasivo. Entonces, y lo que estoy indicando es que ustedes tienen aquí varias estrategias para asegurarse del análisis que están haciendo. ¿Mm? Tienen el vocabulario, tienen, digamos, el glosario final, tienen la posibilidad de un análisis detallado y tienen la posibilidad de las concordancias. Tienen que concordar en género y en número, ¿no es cierto? Porque si yo dijera tú benditos, tampoco cuadra, ¿no es cierto? Pues estaría en plural. Aunque estuviera en masculino, pero estaría en plural. No, tiene que concordar las dos cosas, el género y el número. Si el sujeto está en singular, lo otro también. Si está en plural, lo otro también. Pero no uno singular y el otro plural, porque pasa lo mismo que nosotros, ¿no es cierto? Es decir, los autos, bonito, ¿no? Suena extraño porque no es correcto. Bien, acá entonces tenemos Baruch. ¿Cómo sabemos que Baruch es un participio pasivo? ¿Cuál es la Porque, característica? ¿Sí? porque tiene un churek después de la segunda radical. Radical. ¿Y cómo sé yo que esto es un verbo y no cualquier otra cosa? Entonces yo lo reduzco, ya digo, tengo, hasta donde yo sé, si es otra cosa distinta a lo que yo sé, ya estoy frito, pero si estoy ante lo que yo sé, es que yo he manejado verbos con tres radicales que se mantienen. Por lo tanto, aquí yo tengo tres consonantes que podrían ser tres radicales, ¿no? Estoy usando una hipótesis, ¿sí? Entonces digo, si esto es un pasivo, que es lo que creo, entonces tendría que existir el verbo baraj. Voy a buscar al vocabulario, si no lo conozco ya, voy a buscar al vocabulario el verbo baraj. Háganlo. Y busco a Barack Obama. Perdón, ese es el presidente. Pero es el nombre, ¿no? Baraj, que viene del árabe.
Ahí en el bet, ¿no es cierto? En el vocabulario debe ser el verbo baraj. Él bendijo, significa, ¿no es cierto? Y acá, por lo tanto, significa bendito, bendito. Es el masculino singular del verbo baraj, ¿no es cierto? Pero yo le pregunto aquí, ¿está en predicativo o en atributivo y por qué? Si ustedes se fijan, la gramática lo está poniendo como ejemplo de qué cosa. Aquí mismo. Está diciendo que lo está poniendo como ejemplo de qué cosa. Predicativo. De predicativo. Entonces la pregunta de cajón es, ¿por qué? ¿Por qué está en predicativo? Hasta ahora hemos recordado el artículo, ¿cierto? Uno, el sujeto con artículo, el predicado sin artículo, ¿cierto? Aquí tenemos que Baruch está sin artículo, pero Atá no tiene artículo. ¿Pero qué cosa es Atá? Un pronombre. ¿Qué pronombre? Porque hay muchos pronombres, pronombres demostrativos, pronombres posesivos, pronombres. ¿Qué pronombre es este? Era un pronombre singular masculino, ¿está bien? Sí, pero ¿qué pronombre? ¿Cómo se llaman esos pronombres? Pronombres personales. Exacto, está determinado por naturaleza. Y lo que importa aquí es que esté determinado. Ese es el sujeto. Y por lo tanto, lo otro es predicado. ¿Mm? Acá, obviamente, lo pone de manera, podríamos decir, solemne, ¿no es cierto? Bendito eres tú. Pero la verdad es que la manera en que lo está diciendo acá el hebreo, lo está diciendo de manera muy normalito. No está poniendo un énfasis en bendito. Porque nosotros cuando cambiamos el orden, ponemos énfasis. ¿No es cierto? Bendito tú, etcétera, ¿no es cierto? Es una forma solemne, poética, que pone un énfasis. Pero en la forma normal y corriente, ¿cómo lo diríamos nosotros en español? Sujeto, verbo, predicado, punto. ¿Cómo lo diríamos? Tú eres bendito. Tú eres bendito. Eso es lo que está diciendo el hebreo y punto. Entonces, cuando uno conoce el hebreo, también puede decir, esta traducción está sobreactuada. ¿Han visto ustedes a los actores cuando sobreactúan? ¿No es cierto? Cae pesado. Es una mala actuación. Habrá que ver el contexto. Entonces, eh, es mejor traducir cuando algo es normalito, traducirlo como normalito. No todo hay que darle énfasis, ¿de acuerdo? Esto es importante. Entonces, hemos analizado aquí varias cositas, ¿no es cierto? Hemos recordado la determinación, que es importante para establecer el carácter predicativo. Uno está determinado y el otro no. Determinado puede ser un nombre personal, Abraham, Isaac, Jacob, Jesús, lo que sea. Acá puede ser un pronombre personal o bien puede ser un sustantivo con artículo. En cambio, si ambos no estuvieran determinados, entonces el uso es atributivo. Y al revés, si ambos están determinados, como ya hemos visto, también es atributivo. Para que sea predicativo, el sujeto está determinado,
el predicado no. ¿Dudas? ¿Se va entendiendo? Profe, ¿Mm? cuando habla de segunda radical, ¿es lo mismo que decir consonante, segunda consonante? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de verbos, hablamos de radicales, principalmente, ¿no? Que son triliterales normalmente los verbos, ¿no? Em, sí, esa es la terminología más técnica y nos ayuda un poquito más a entender digamos, el carácter verbal. Pero también hay ocasiones, hay gramáticas que ponen radicales a todas las palabras a las cuales se le van añadiendo los sufijos y prefijos, porque es la raíz, por decirlo así, ¿no? Pero yo encuentro más útil hacer una distinción para que el estudiante se acostumbre a que está delante de un verbo y no de cualquier otro tipo de palabra. Sabemos que hay adverbios, hay pronombres, como acabamos de ver, pronombres personales, pronombres demostrativos, etcétera, etcétera. Hay conjugaciones, perdón, conjunciones, preposiciones, etcétera. Tanto tipo de palabra diferente, ¿no es cierto? Y también están los verbos. Entonces, yo prefiero reservar la palabra radical para verbos. ¿Mm? Ahora, si usted me pone consonante, no tenga problema, no le voy a poner que está malo. Lo que estaría malo es si usted me dice en la primera consonante está el surek, ahí ese que ya estamos mal, ¿no? Pero, pero si usted me dice consonante radical, no le voy a poner ningún problema, ¿no? En eso. Sí. ¿Otra duda? ¿Alguna otra aclaración? Hoy vamos a hacer una pequeña pausa más cortita, ¿no es cierto? 7,5 minutos. Bien, es como hacemos normalmente 15 minutos, ahora 7,5. No, vamos a hacer 10 minutos y volvemos, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ¿pudieron descansar un poquito? Vamos a ver si llega el resto. Ahí están llegando, muy bien. Vamos a ver. Vengo viajando, pastor, así que, pero estamos atentos ahí a la clase de hebreo. Estupendo, muchas gracias. Vamos a ver. Yo voy a pasar la lista de los que creo que no están y que no he pasado. Aldo Bastías no está. Eduardo Castromán tampoco. Emilio Contreras tampoco. Ifta Mansor tampoco. Elizabeth Olivares no. Lucas Oñate tampoco. Bien, el resto ya he visto sus nombres allí puesto, de manera que ya he podido pasar la lista. Vamos a ver entonces si hay alguna duda. Estamos una clase un poquito más corta esta vez, pero repasar un poco lo que es el uso y creo que ha sido bastante fructífero este repaso hoy día. Entonces aquí dice un participio pasivo puede usarse como sustantivo. Por supuesto, aquí tienen Ketubim, ¿ah? La tercera parte de la Biblia hebrea, Ketubim, los demás escritos, los escritos, escrituras también se puede traducir como sustantivo. No tiene mayor diferencia. Esto, ya el resto son ejercicios que
desde el punto de vista del hebreo, ustedes puedan seleccionar y poder aplicar o reconocer en textos de la Biblia. En la medida en que también tengan un cierto vocabulario verbal de verbos. Entonces, dudas con lo que hemos estado repasando, sea del participio activo, que ya lleva una semana y que me imagino lo habrán repasado en sus primeros hojas de portafolio, habrán hecho algún repaso. Si está todo claro, pues muy bien. Si hay alguna duda, lo podemos aclarar, además de lo que ya hemos ido comparando con el pasivo, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Todo claro o hay algún aspecto que quieran recordar? Todo bien parece, al menos lo que veo, Profe, una el resto. consulta. ¿Sí, Emilio? Yo no estuve en la clase pasada ¿Ya? eh, y por lo que vi, o lo que me comentaron los compañeros, es que usted parece que mostró unas páginas del libro de la gramática de Bion y Muraoka. Ah, sí, fue el contexto general de los verbos, que eso tengo que sacar unas capturas y ponérselo en la plataforma. Espero hacerlo en estos días. No es una cosa, digamos, absolutamente urgente. Lo pueden mirar con tranquilidad después. Nosotros nos centramos en la evaluación, en las cosas de las lecciones, pero esto sí que le da una visión interesante para tener una perspectiva, ¿cierto? Esa es la idea. Así que sí, lo tengo presente, sí. ¿Mm? Muy bien. Supongo que está todo lo demás ok. No quiero avanzar hacia otra lección. Vamos a repasar entonces un poco algún ejercicio más, no directamente del pasivo, yo creo que ya lo hemos trabajado bien, dejémoslo descansar un poquito hoy día, mañana pasado ustedes pueden empezar de nuevo a verlo con sus portafolios y trabajemos cositas de refuerzo, entre ellas la lectura, por supuesto, ¿no es cierto? Como hemos hecho desde la clase pasada, e ir fijándonos de nuevo que esté vivo todo lo que son los análisis de reconocimiento que hemos visto en otros casos. Tomemos esta frase de la letra D, que, no me lo marca, pero en fin, la letra D que está, no quiere, esta, marcó todo. Vamos a ver, esta letra, esta de aquí, a ver si podemos leer y reconocer algunas cosas, recordar algunas otras, para que esté activo lo que hemos aprendido el primer semestre y que esto es acumulativo, ¿verdad? Para que se vaya trabajando. ¿Quién podría ayudarnos a leer esta frase para aprovechar estos pocos minutos que tenemos todavía de clase? ¿Nadie se atreve? Veo gente nada más con sonrisas cómplices ahí, absolutamente, ¿verdad? Sin decir una palabra, La pero primera sería la caja. la CAJ, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Noah. Noaj, efectivamente tenemos ahí un pata furtivo en el nombre de Noé, Noaj. ¿Mm? No es que caiga normalmente cuando hay pata furtivo hay que acentuar el anterior, vocal. ¿Cómo sería? Noaj, ¿no es cierto? Igual que cuando decimos ruach, espíritu, ¿no?
Bien, muy bien. Lakaj Noaj. ¿Qué más? Mical. No, Micol, Mikol, porque es un ¿Por qué? Kamesh Katuf. Está en Ah, estado, está en línea en estado constructo. Ha perdido la acentuación, cae para acá, entonces se acortó. ¿Mm? Muy bien. Mikol, ¿qué más? Abema, Abema, muy bien. a- a- ate, ora, Ateorá, muy bien. le, leola, Leolá, la, Ladonai. Pues, es Adonai. el nombre de Dios, ¿no? Ladonai. ¿Mm? Muy bien. ¿Eh? ¿Por qué se demoraron tanto en animarse? Si pueden leer bien. ¿Ah? Tienen que confiar en ustedes mismos, ¿eh? Los noto un poco tímidos en eso. Bien. La caj es el verbo. Búsquenlo. Búsquenlo. ¿Qué significa? Porque está en tercera persona masculina, porque Noah es el sujeto. Es la forma en que aparece en un vocabulario. ¿Aparece? Tomó, Exacto. Tomó Noah. Tomó Noé. ¿No es cierto? Eh, si tuviéramos que construir así el participio activo, ¿qué tendríamos que poner? Tendríamos que poner un holen en la primera radical. Tendríamos que decir, en lugar de la, tendríamos que decir lo. En la segunda radical tendríamos que poner, porque estamos en masculino singular, tendríamos que poner un seré, lo que, pero como termina en het, esta es una de las guturales caprichosas. Tengo que poner un patas furtivo. Entonces digo loqueaj, ¿cierto? Si tuviera que hacer un pasivo, entonces podría decir la, tal cual como está ahí con Kamesh, ¿no es cierto? Pero en el kof tendría que poner un surek, ¿no es cierto? Y finalmente un pata furtivo. La kuaj, ¿cierto? Si tuviera que construir de una manera así regular, eso tendría que cambiar la vocalización, ¿no es cierto? De eso. Bien, eso como para un ejercicio teórico, ¿no? de lo que estábamos haciendo hoy día. Entonces, la kaj noaj, ese efectivamente tomó él, bueno, sustituimos el él por el no, Noé, ¿no es cierto? Tomó Noé. ¿Y qué tenemos aquí?
¿Qué es ese mem con ese hirek ahí? ¿Se acuerdan de esa preposición? La Min. preposición de, Eso, pero de desde. Pero, ¿cómo se dice en hebreo? El min, que pierde el nun, ¿no es cierto? El min suele poner un dagesh en la siguiente. Y ahí está el dagesh. ¿Ya? Entonces, ¿y kol qué significa? Cuando ustedes van kol, este es un kamesh katuv, decimos, ¿no es cierto? Y yo le he dicho muchas veces que el origen del kamesh katuv es un holem. Por eso que hay que ir a buscar el vocabulario con un holem. Busquen kol con un holem en el vocabulario, ahí al final. En el CAF, en la sección del CAF, busquen kol, todo, todo. ¿Mm? Entonces, tomó Noé de todo. Y aquí tenemos, como bien leyeron, Abema. Pero, díganme ustedes, ¿ven aquí un artículo, sí o no? Sí, Como un templo de grande, ¿no? Como un buque, del porte de un buque, ¿no es cierto? Está clarito, las tres cosas del artículo. ¿Cuáles son las tres cosas? La consonante E, vocalizada en patas, con el dagesh en la consonante siguiente. ¿Lo ven? Las tres cosas. Está enterito. Por lo tanto, la palabra que yo debo ir a buscar al vocabulario, ¿cuál es? Tengo que quitar el artículo. Bema. ¿Qué significa bema? Plural behemoth. animales, Animales, bestias, ¿no es cierto? Tomó Noé de toda, ¿no es cierto? De toda la bestia, ¿no es cierto? Todo tipo de bestia, en el fondo da el sentido aquí. Y acá que tenemos a, te, ora, ¿cierto? Díganme, ¿hay artículo aquí o no? También está lo mismo. El head completo con el pata y el dagesh en la siguiente. Entonces quito el artículo y me quedo con te, ora. Bueno, al vocabulario, a buscar la palabra te, ora con el tet. puro, puro, limpio, Limpio, puro. Exacto, limpio, ¿no es cierto? Toda bestia pura. Esto es muy, muy del interés
del escritor sacerdotal, ¿no es cierto? De la fuente P, que se llama del Pentateuco, ¿no? De animales puros e impuros, comida pura o impura, etcétera, ¿no? Las normas dietéticas del Antiguo Testamento. Las pone aquí en el relato didáctico de Noé. Entonces, de toda bestia pura, ¿no es cierto? Léola. Ofrenda, Ofrenda, ¿qué más puede significar? sacrificio, También, muy bien. Entonces, el le, ¿qué significaba la preposición le? una preposición para, Para. Ahora, analicemos esto. Vamos a quitar esto. Quitamos la preposición para y tomamos esto, ¿no? Usted dijo ofrenda, sacrificio, ¿no es cierto? Analicemos esta terminación, ¿qué es? Busquen el verbo alá con ayin, con estas tres radicales, el verbo alá. ¿Lo encontraron? quemado, profe, o quemada, ofrenda quemada, Ofrenda, holocausto, ¿no es cierto? Pero el verbo alá, subir, remontar, levantar, por lo tanto, ofrecer, ¿no es cierto? Ofrecer, levantar, subir, ascender. Y entonces, pero ese es el verbo alá. ¿Qué indica este holem aquí en la primera radical? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué han aprendido cuando un holem está en la primera radical de un verbo? Participio activo. Participio activo femenino. Para ofrecerla, ¿no es cierto? En ese caso uno traduciría al castellano, pero para ofrenda, diríamos en términos así claros. Tomó Noé de animales puros, ¿no es cierto? Para ofrenda la Adonai a Dios, para Dios, para ofrenda para Dios.
Y por lo tanto, está aquí, usa el hebreo un participio activo. Que está funcionando sustantivadamente para ofrenda. ¿Ya? Está funcionando como un sustantivo. ¿Se comprende ahora? Olot sería el plural, ofrendas. Bien, estamos aquí ante un uso del participio activo de esto. Naturalmente, en nuestro caso, nosotros no vamos a hacer este tipo de análisis con el le, pero sí para que ustedes sepan que están delante de un participio activo, masculino, perdón, femenino, ¿m? Del verbo alá, que además están aquí usando las tres radicales, pero lo que pasa es que el verbo alá pierde el e final, pero también acá se suple con, al agregarse ¿cómo se llama esto? El sufijo femenino, pues pareciera que estuvieran las tres radicales. Ayuda un poco en este caso, pero en otros casos no. Sepan que ustedes que están ahí, anótenlo, porque puede ser un caso que aparezca más de una vez, ¿no es cierto? Que ese es un participio del verbo alá y ya están aprendiendo un elemento nuevo que quizá en algún momento lo puedan usar. No yo directamente en las evaluaciones no lo voy a usar directamente, pero sí hemos aplicado a reconocer la característica del participio activo, que es el holen, en la primera radical, cuando yo sé que eso es un verbo. ¿Se entiende? Porque no todo holen de cualquier palabra, ¿no es cierto? Va a ser un verbo, sino que puede ser otra cosa, obviamente. Pero en el caso de un verbo, entonces lo más probable es que estoy delante de un participio activo. Bien, hemos llegado a ese, hemos podido aprender cositas de esta pequeña frase, ¿m? Además de cierta sintaxis, ¿no es cierto? De eso y repasar lo del artículo, alguna preposición min por ahí para echar un vistazo, porque la lengua es acumulativa. Yo tengo las 2207 horas, no sé ustedes, ¿también? Bueno, espero que pasen un buen fin de semana y nos veremos la próxima clase, si Dios quiere. Que estén muy bien, cuídense. Igualmente, profe. Chao, Chao, chao. profe. Buenas noches. Saludos.